Pues el día de hoy continuamos con el Salmo 95. La semana pasada vimos la primera parte, los primeros versículos de este Salmo que dice así, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, dice: vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos. Es una invitación, es un llamado a adorar. De hecho, la razón por la que los servicios de adoración, la mayoría de los domingos comienzan con alguna canción que diga: ven, es hora de adorarle, o ven y glorificad a Dios, o alguna otra canción, es porque esa canción del comienzo es un llamado a adorar. ¿Un llamado para quién? Para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Dios mismo, a través de su iglesia, llama a su pueblo a que se congreguen, a que estén juntos, a que se sienten a la mesa y Dios les sirve su palabra. Y sus hijos responden en adoración. Entonces tenemos cantos y decimos: vengan, cantemos con gozo al Señor. La semana pasada estuvimos viendo estos versos y aprendimos ciertas lecciones prácticas clave. Aprendimos, por ejemplo, que nosotros fuimos hechos para adorar. No es solo una actividad más, es la esencia de lo que somos. Si tú quieres definir al ser humano con una palabra, puedes definirlo de esta manera: es un adorador. Puedes ver a un adicto enviciado en sus cosas y decir: ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Porque es un adorador. Y eso es lo que es en su naturaleza. Necesita ser satisfecho porque, como Adán y Eva, fuimos creados para estar en el Edén y estar siendo satisfechos, pero hemos pecado y no estamos en el Edén. Y aunque no estamos en el Edén y no estamos siendo satisfechos, el hambre sigue ahí. Y el hambre del pecador busca ser saciado, pero no logra saciarse. Y por eso vamos a áreas pecaminosas, a todo tipo de vicios, a todo tipo de inmoralidad. Un hambre que es el corazón de un adorador. Requerimos ser satisfechos y todo lo que hacemos lo hacemos muy en el fondo para encontrar la satisfacción de nuestras almas, que nunca la vamos a encontrar si no es en Dios, si no la hallamos en Dios. Eso aprendimos, y aprendimos que en este llamado debemos entender que nos llama a cantar con nuestra voz. Que el Señor no ve esto como algo opcional, pero que en la iglesia Él nos llama a usar nuestra voz, no dependiendo del tono que tengamos, ni dependiendo de cuán afinados estemos, sino que Él nos llama a usar nuestra voz para darle alabanzas, cantarle alabanzas a Él. Y Él quiere que le adoremos, le cantemos también. Vimos que Él quiere que le cantemos juntos, como una familia reunida. Y la mejor manera de entender esto de la adoración o canto congregacional era entendiendo que hay diferentes categorías para la adoración. Y que porque nosotros no diferenciamos entre esas categorías, chocamos y nos peleamos. 3 categorías les dije. Primero, adoración personal. Segundo, adoración familiar. Y tercero, adoración congregacional. La adoración personal, por definición, es personalizada a ti. Pero como no tenemos estas categorías, no diferenciamos, decimos: pero queremos una adoración personalizada, y no la vemos de repente en la adoración congregacional y chocamos. Porque no sabemos distinguir las categorías. Pero la adoración personal es precisamente personalizada para satisfacer
las necesidades específicas, culturales, específicas que tú tienes como individuo, como persona. Te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años ya, cuando apenas llegué a Estados Unidos, iba a estudiar en el seminario, 18 años tenía. Y después de unos meses me invitaron a poder ir a una granja en Dakota del Sur. Eso queda casi en Canadá. Y era para pasar Navidad, en diciembre. Fui y estuve allá con una pequeña familia en un campo inmenso. Ahí no había nada. Habían algunas vacas y de resto tú podías caminar y caminar y caminar y te podías perder. Y yo eso hacía algunas veces, me llevaba mi Biblia y me empezaba a caminar en la nieve y me empezaba a ir. Y parecía en un momento que tú estabas en el mar, porque podías ver a todos lados y no había nada, solo terreno y terreno y terreno. ¿Por qué yo caminaba tan lejos? Bueno, porque yo lo que quería hacer era cantar salmos a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente leer los salmos, pero de una manera cantada, es decir, improvisando una melodía. No era una canción ya conocida o publicada, era simplemente cantarlo con melodía. ¿Por qué me fui tan lejos? Porque no quería que nadie me escuchara, por supuesto. Eso es una adoración personal. Si yo me pongo a hacer eso aquí en la iglesia todos los domingos, ¿sabe qué va a pasar? Bueno, primero va a haber menos gente. Pero la razón es esta. Ustedes no me van a poder seguir. Porque es una melodía improvisada. No pueden seguirme. Es personal. ¿Entienden por qué la adoración congregacional es diferente? Debemos poder seguirlos todos, juntos, unidos, como una familia. Es un acto de servicio en el que nos ayudamos mutuamente a cantarle alabanzas al Señor. Entonces la adoración personal es diferente a la adoración familiar y la adoración congregacional. Como se ha perdido esta categoría que estuvo muy clara por cientos de años en la iglesia, pero se ha perdido en nuestra época, empiezan lo que se llama las guerras de la adoración. Es que nos gusta más esto, es que nos gusta más lo otro, es que al final es, la adoración congregacional tiene propósitos congregacionales. ¿Ustedes saben por qué los himnos son himnos? Algunas personas piensan que los himnos se llaman himnos porque son viejos. No es cierto. Varios de los himnos que cantamos hoy, como Habla, oh Dios, lo compusieron hace unos poquitos años, como unos 6, 7 años. ¿Sabías eso? Y algunas personas dicen, queremos una canción más moderna, y están refiriéndose a una canción que compusieron hace 50 años. Con el joven, quizá adorador favorito que tenías en ese momento, y era como, eso fue hace mucho tiempo. Pero el himno que compusieron hace 7 años es muy viejo. No tiene sentido, ¿verdad? Como uno es un himno y otro es una canción contemporánea de hace 50 años. Y uno dice, ¿de qué estamos hablando? Otra vez, porque no estamos entendiendo de lo que estamos hablando. Un himno tiene una estructura específica que lo hace un himno. No tiene que ver con la fecha, no tiene que ver con que sea antiguo o nuevo. Tiene que ver con que la melodía es igual en el verso 1, en el verso 2, en el verso 3. Y por lo tanto, la primera vez que tú escuchas un himno y escuchas el verso 1, ya sabes cómo cantar el resto de la canción. ¿Y por qué eso es importante? Para que toda la iglesia pueda unirse, aunque sea la primera vez que lo cantan. Entonces, vemos que estas cosas son características de entender que hay adoración personal y hay adoración congregacional. Ahora llegamos a lo que sigue del Salmo y vamos a darnos cuenta que hay otra enseñanza aquí importante. Y es la enseñanza de que las canciones que cantamos deben moldear nuestra vida.
Entender el impacto que tiene en cómo vivimos. No solo los gustos que tenemos, pero cómo vivimos nuestra vida, cómo obedecemos a Dios. Versículos 6 y 7. Este punto, vamos a tener 2 puntos hoy. Este punto es: cantemos alabanzas que moldean la vida cristiana. Y versículos 6 y 7 dice: vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si el mensaje de la semana pasada fue el cómo adorar, el de esta semana es adorar con nuestro corazón. Es el quiénes somos al adorar. ¿Quiénes somos al adorar? Y el énfasis que tenemos en estos versículos es que debemos ser personas que vienen en sumisión, en obediencia, en acato a la voluntad de Dios. Dice: adoremos, postrémonos, doblemos las rodillas. Es muy importante que nosotros aprendamos qué es la adoración según la Biblia. Si usted estudia el Antiguo Testamento, ¿verdad? La Biblia se divide en 2, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla mucho de la adoración. Y hay 3 palabras en hebreo, o 3 familias de palabras en hebreo, que explican qué es la adoración. Las primeras tienen que ver con, los 3 son 3 movimientos. La primera tiene que ver con movimiento hacia abajo. La segunda tiene que ver con un movimiento hacia arriba. Y la tercera con un movimiento hacia afuera. El primer grupo de palabras en hebreo que hablan de la adoración, en hebreo hablan de postrarse. Vengan, adoremos a Dios, es lo mismo que vengan, postrémonos ante Dios. Vengan, arrodillémonos ante Dios. Y es lo que dice el versículo, por cierto, que tenemos frente a nosotros. Versículo 6, vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Vemos entonces el primer movimiento es hacia abajo. Es un corazón que viene en humildad y en sumisión, en obediencia a Dios. Hay canciones que a través de los años se han vuelto populares, no por ser sumisas, sino más bien por ser desafiantes a Dios. No quiero mencionar canciones específicas, pero se me viene a la mente alguna que otra que arrebata lo que a Dios le pertenece. Y que empieza a hablar de diferentes cosas de una manera tan desafiante contra Dios, en vez de decir: Señor, yo me rindo ante ti. Yo vengo ante ti sabiendo, como el hijo pródigo ante el padre: Señor, no merezco nada, me podrías recibir. Me podrías escuchar, me podrías ver mi necesidad. Podrías recibir mi adoración. Es la respuesta natural de una criatura ante el Creador. Nos postramos ante Él. Es el primer movimiento y el primer grupo de palabras hebreas para hablar de la adoración. La segunda es hacia arriba. Primera es hacia abajo, la segunda es hacia arriba. Y son las palabras exaltar, levantar el nombre de Dios. ¿Qué hacemos entonces? Estamos levantando, no porque Dios sea bajo y necesita nuestra ayuda, no, sino porque la forma en que lo tratamos en este mundo es menospreciar a Dios y queremos elevar la honra hacia Dios. Y por eso el Padre nuestro dice: santificado sea tu nombre, honrado sea tu nombre. Que las naciones vean el nombre de Dios como algo sagrado y teman al Señor y no tomen el nombre de Dios en vano. El tercer grupo de palabras es hacia afuera. Entonces la adoración va hacia abajo, hacia arriba, hacia afuera. ¿Qué personas somos al adorar? Somos personas que se postran ante el Señor en humildad. Somos personas que aman la gloria de Dios al exaltarle. ¿Y qué es hacia afuera? Servir, ofrecer, sacrificar. Esto también pasa en el Nuevo Testamento. La palabra griega, por ejemplo, latría, se puede traducir como adorar o servir. Y estamos entonces viviendo como sacrificios vivos.
ante el Señor. Al aprender esto, entonces, ¿cómo definiríamos, juntando toda esta información bíblica, qué es la adoración bíblica? Bueno, según la Biblia, adorarse entonces es postrarse ante Dios en humildad y reverencia para elevar o exaltar su nombre de manera que seamos sacrificios vivos para su gloria. En todas las áreas de nuestra vida, en nuestros estudios, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, que seamos sacrificios vivos. Vivimos para ti solamente, Señor. Entonces, eso nos debe llevar a capacitar en lo siguiente. Las alabanzas tienen una función formativa en nosotros. Deben instruirnos en la palabra de Dios, deben moldearnos. Las alabanzas nos edifican o nos desvían. El reformador alemán Martín Lutero escribió que la música en la iglesia tenía un poder importante. Dice, la música es uno de los dones más bellos y gloriosos de Dios, del cual Satanás es un enemigo acérrimo, y con ella se ahuyentan muchas tribulaciones y malos pensamientos. La música es un don divino, estrechamente ligado al estudio de la teología. ¿Qué estamos cantando? Es más importante que la melodía en la que estamos cantándola. Pero el juntar ambas y que sea algo verdadero y profundo sobre la palabra de Dios, con una melodía que ayuda a mi corazón a apreciar esa verdad, es la gran meta. Porque la melodía o la música ayuda a que recibamos en nuestra mente con agrado esta verdad. Y por lo tanto, no es fácil escoger canciones para la congregación. No es cualquier canción. Es una combinación de mensaje, de teología, de Biblia, de melodía, de nuestras capacidades, de las capacidades que tenemos como instrumento, de las capacidades que tenemos como congregación. Es complejo y por lo tanto, por siglos y cientos de años, por 2000 años, realmente ha sido una labor profundamente seria y pastoral elegir las canciones. A lo que lleva tiempo de estudio y de planificación durante la semana y no algo que se deja solamente para cualquier persona que quiera hacerlo. Así como predicar. Porque las canciones nos moldean de la misma manera que la predicación lo hace. Es la palabra de Dios cantada o la mentira de Satanás cantada. No hay un punto medio realmente. Ahora, ¿cómo podemos ilustrar esto de que las canciones que cantamos nos moldean? Bueno, sí, como la semana pasada les conté una ilustración de la iglesia a la que fui y nunca mencionaron a Dios, solo hablaba de nosotros. Si nosotros empezamos a cantar canciones que solamente hablan de nosotros y de nuestras cosas, vamos a ser moldeados en personas más egocéntricas. Si cantamos canciones que tienen que ver sobre Dios, sobre la gloria de Dios, sobre la majestad de Dios, vamos a ser personas más teocéntricas, centradas en Dios. De la misma manera, si llenamos las canciones de la palabra de Dios, vamos a ser personas más bíblicas. Ahora, el verso continúa, versículo 7, y nos presenta una relación entre Dios y su pueblo con la metáfora de un pastor y sus ovejas. ¿Qué dice el versículo 7? Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Dios es nuestro pastor. Y hay aquí algo muy interesante que yo quiero ayudarte a reflexionar. Está describiendo una relación de pacto que Dios tiene con su pueblo, el pastor y sus ovejas. Y las alabanzas que hay ahí son para esta relación íntima de pacto. Y yo quiero ponerte a meditar en algo. Si las alabanzas que cantamos son bíblicas y tienen sentido y valor solamente
para aquellos que están en esta íntima relación de pacto con Dios, entonces probablemente no van a tener sentido para los que están fuera de esa relación con Dios. ¿A qué me refiero? Les voy a dar una ilustración, hermanos. Hace muchos años había un artista cristiano que empezó a cantar canciones cristianas, llenas de la Biblia. Hablaba de la santidad, hablaba de la cruz, hablaba de la sangre de Cristo, del sacrificio, hablaba de la ira de Dios, hablaba de tantas otras cosas, de la venida de Cristo. Y pasó el tiempo y empezó a tener gran popularidad en su país y más allá de su país, en otros países del continente y ya después en otros continentes y se volvió muy famoso. Así que él sabía, pues hay gente que está escuchando estas canciones que no se puede identificar con ellas porque está hablando con términos muy religiosos. Esto de Jesús, de la cruz, del Cordero, del juicio, de la santidad, de la venida de Cristo, no lo van a entender. Entonces empieza a poner canciones que ya no mencionan eso. Y ahora sus nuevas canciones entonces hablan de la bondad, del sol, de la luna y de las montañas. Y se acabó ahí. Pasan unos años y después esta persona dice, ¿sabes qué? Con todos los premios que me llevo, me dan premios Grammy y todo en las categorías de música cristiana. Así que ya no quiero que me pongan en esa categoría, yo solo hago música espiritual. Esto es lo que les quiero decir, por eso les estoy dando esta ilustración. El Señor como pastor y nosotros como sus ovejas tenemos una relación de adoración que es dentro del pacto íntimo que tenemos. Y usamos el vocabulario de la Biblia muchas veces, sí, que no va a ser ni entendible, ni muchas veces ni les gusta. En otras palabras, las canciones que cantamos en la iglesia deben estar tan llenas del Evangelio y tan llenas de la palabra de Dios que llenan el corazón y la mente de las ovejas, pero que quizá no son tan agradables para las cabras. Aquellos que no son cristianos, no son verdaderamente del pueblo de Dios. Y eso está bien. Y eso está bien. El Señor tiene una relación con su pueblo. Y debemos amar su palabra. Y debemos tomar una decisión. Si vamos a cantar las canciones de la relación íntima que tenemos con nuestro Dios, o si vamos a cantar canciones que agraden al mundo para no ofender a nadie. O para, mejor dicho, para agradar a todo tipo de religiones. El Señor mismo entonces viene y se presenta como el pastor en el Antiguo Testamento. Él hace una profecía en Ezequiel 34 que me gusta mucho, cuando dice que todos los pastores en Israel estaban haciendo un mal trabajo y dice, yo mismo buscaré a mis ovejas y velaré por ellas. ¿Y qué pasa? Vamos al Nuevo Testamento y encontramos a Jesús que dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El Señor viene entonces, nos rescata, va a la cruz, resucita y es nuestro Señor en medio de su pueblo. Y ahora cantamos al Cordero que fue inmolado. Ahora cantamos al pastor de las ovejas. Ahora cantamos a Cristo. Y somos descritos como iglesia en el Apocalipsis como aquella multitud que nadie puede contar de toda lengua, tribu, nación, que cantan al Cordero que fue inmolado. Canciones cristianas. Y sin embargo, terminamos este salmo y este sermón con un último pensamiento, segundo punto, que si tenemos esta relación realmente, Dios es nuestro pastor, nosotros sus ovejas, ¿qué clase de ovejas vamos a ser? ¿Qué clase de ovejas vas a ser tú? El salmo cambia bruscamente de tono y ya no es una invitación a cantar.
Ya no es acerca de lo que tú dices o lo que tú haces, es acerca de tu corazón. Y dice esto: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. La pregunta más importante que puedes hacerte en estas 2 semanas de estar predicando sobre este salmo y sobre los cantos y la adoración, tiene que ver con qué corazón tú traes al adorar. ¿Cuál es tu corazón? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La realidad, hermanos, es que muchos venimos y quizá vienen con un corazón cerrado a la palabra de Dios, con un corazón cerrado a las oraciones que hacemos, con un corazón cerrado a las canciones que cantamos. Y lo que nos está diciendo este salmo es: peligro, ten cuidado, tu alma está en un peligro. Y no importa que seas ya mayor y tienes muchos años en el Evangelio, el peligro es el mismo. Si vienes con un corazón cerrado, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que te advierte el Señor? No entrarás en mi reposo. Juicio de parte de Dios. ¿Cómo se ve esto? Se ve esto como el pueblo de Israel, habiendo caminado con el Señor, habiendo obedecido al Señor, habiendo salido al desierto, pero después cierran su corazón al Señor. ¿Y qué hace Dios? Dice aquí en el versículo: le juzga a esa generación. Y esa generación de Israel, esa multitud que salió de Egipto, fue condenada. ¿Sabías eso? Se quedó en el desierto. Dios no los dejó entrar a la tierra prometida. Por 40 años estuvo divagando hasta que todos murieron. Y fueron sus hijos, la segunda generación, una nueva generación, la que Dios bendijo para entrar a la tierra prometida. Y esto nos pone de ilustración el Salmo para decirnos: el peligro es real, hermanos. El peligro es real. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. El ser joven no te da la excusa para cerrar tu corazón. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El ser un niño no te da la excusa para cerrar tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas su corazón. ¿Qué vamos a hacer? Abre tu corazón. Sí, quizá no entiendes todas las palabras de la canción. Abre tu corazón. Quizá no entiendes todas las ideas del versículo, de la Biblia o del sermón. Abre tu corazón. Porque lo más importante es lo que Dios está haciendo, que tú no sabes que está haciendo. Lo que está haciendo inconscientemente en ti y en mí. A veces no lo entendemos, pero podemos hacer algo: abrir nuestro corazón. ¿Ustedes creen que la primera vez que yo leí mi Biblia, tenía como unos 16 años, y empecé a leer el Evangelio de Juan? ¿Ustedes creen que yo entendía qué decía el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es el Verbo? Digo, yo no sé, pero seguí leyendo porque mi corazón estaba abierto, porque Dios me había salvado. Y yo decía, quiero seguir leyendo. Siento que aquí hay algo especial. Eso es lo que estamos diciendo. Abre tu corazón a la palabra de Dios. No lo vamos a entender por completo, pero sé que Él está haciendo la obra. No entendemos todo, pero sé que puedo abrir mi corazón. Abre tu corazón al buen pastor
de las ovejas. Él cuidará de tu alma. Él pastoreará tu alma. Él salvará tu alma. Porque el buen pastor de su vida por las ovejas. Entonces, ¿qué tipo de persona serás? ¿Endurecerás tu corazón? ¿O abrirás tu corazón a la palabra de Dios? Ambos tienen consecuencias eternas. Así que, hermanos, seamos ovejas gozosas que siguen al Señor, cantándole alabanzas, gozándonos en su palabra y sobre todo abriendo nuestro corazón ante su llamado que dice: vengan, cantemos con gozo al Señor.